El apoyo psicosocial, que según registros de la Unidad de Víctimas se le brindará a aproximadamente 40.000 víctimas y que según cifras del Gobierno Nacional a cerca de 20.000 desmovilizados, es uno de los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en el proceso de paz que se lleva a cabo desde el año 2012 en La Habana, Cuba. Es por esto que es importante realizar un paralelo entre el acompañamiento que se le ha brindado a las víctimas de la violencia y a exmilitantes de diferentes grupos armados. Revista En la Mira habló con el exdirigente del Grupo Ejército Popular de Liberación, Álvaro Villarraga, sobre sus inicios en este grupo armado, su reencuentro con la vida legal y la propuesta del grupo armado con respecto al apoyo psicosocial a excombatientes que fue negada por el Estado. Bueno, yo pertenecía a una generación en la cual no fue excepción, estudiantes de universidades y colegios entramos en proyectos y organizaciones revolucionarias de izquierda. Vale agregar, organizaciones, algunas que eran armadas y algunas que no eran armadas. Era incluso una discusión. Y en los años 70, en los cursos de los años 70, yo estuve entre el colegio y después del 73 ingresando a la universidad, había mucho fervor revolucionario, había mucha desconfianza en el régimen político, en el Frente Nacional, que no permitía organizaciones legales de izquierda. Había mucha desconfianza en las elecciones. Por obligación había que ser liberal o conservador, no se podía hacer de otra militancia política. Y a la vez había mucho auge de simpatía con el socialismo en todo el mundo, incluyendo en Colombia. Además pesaban simpatías muy fuertes, no solo en la izquierda, en sectores de la sociedad, de la Revolución Cubana, de la Revolución China, de la resistencia en Vietnam a la invasión de los norteamericanos. Ese es el contexto. ¿Cómo fue el proceso para que usted, qué pasó para que usted decidiera la desmovilización de ese grupo? Nos transformamos en un proyecto político en la legalidad y dejamos de ser un proyecto político insurreccional y armado porque cambió el régimen político. Las armas se le entregaron a la Asamblea Nacional Constituyente por medio de una veeduría internacional. Simbólicamente se le entregaron, porque las armas quedaron como metales fundidas y le levantamos un monumento a la paz, a la vida y a las víctimas, pero todo lo hicimos a pulso. Se recomendaría que hubiera apoyo político, pero más allá de dar el registro, el nivel de garantías fue mínimo. Inclusive no se brindaron garantías, especialmente en los ámbitos rurales. Y nótese que ya en la última década hubo programas psicosociales con la población desmovilizada de grupos paramilitares, que eso es positivo y que eso es necesario. Sin duda alguna, con las FARC y con el ELN, como parte de las garantías para la reintegración a la vida civil en múltiples aspectos, tendrá que considerarte también el tema psicosocial. Mi respuesta puede parecer absurda en el sentido de lo que pasó, sí, inexplicable en el sentido de lo que pasó, porque hoy se ha ganado el entendimiento de el apoyo psicosocial que se brinda a los excombatientes. Sí. Lo que voy a referir es que en el Pacto de Paz, Gobierno Nacional EPL, fue el EPL el que propuso atención psicosocial y fue el EPL quien lo discutió en la mesa. Y aún después de firmar el Pacto de Paz y después de dar la desmovilización, fue el EPL el que insistió ante el Gobierno Nacional y la Consejería de Paz que hubiera psicosocial. Y fue el gobierno el que dijo que no. Y fue el gobierno el que argumentaba de una manera que denotaba ignorancia, denotaba incapacidad de dar una respuesta apropiada en lo político, en lo social, en lo psicosocial con este grupo de personas. Fue el gobierno que se opuso. ¿Cuál fue su posición frente al rechazo del Estado para ese tema? Desde quienes estuvimos en las negociaciones de paz y en las comisiones bilaterales negociadoras, argumentábamos la necesidad del programa psicosocial. Más aún, hubo uno de los dirigentes del EPL que era psicólogo, egresado creo que en la Universidad Nacional, y era psicólogo, y él era quien más tenía claridad en el tema y quien más fuerza y argumentos entregaba. Pero fue una posición colectiva y fue el gobierno que negó. Luego, con los años, hubo algunos márgenes de respuesta, pero ya por otras vías, porque nunca quedó en el acuerdo ni se garantizó
ni fue un servicio en general a los excombatientes. ¿Cómo fue la acogida, si hubo acogida por parte de la sociedad en ese sentido? Fuimos recibidos con absoluto entusiasmo por la población, con entusiasmo desbordante. Cuando se dan las desmovilizaciones del EPL, llegan los distintos frentes, porque el EPL era una guerrilla nacional en distintas regiones, las plazas públicas se desbordan, atiborradas de gente. Había entusiasmo, había respaldo al proceso de paz. Pero segundo punto, nosotros no tuvimos que volver a la población civil, para nada. Nosotros siempre estuvimos con la población. El Estado era quien estaba. Nosotros no tuvimos que volver. Nosotros estábamos en los territorios. Nosotros no firmamos nada que suene como reinserción ni reintegración. Nosotros firmamos fue un capítulo que se llama reencuentro. ¿Reencuentro por qué? Porque era el Estado el que tenía que ir donde estaba ausente. Si no hay acompañamiento psicosocial hay riesgos, pero los riesgos son en doble vía. Tanto hay riesgos para los excombatientes, mujeres y hombres excombatientes, pues van a tener más situaciones traumáticas, más dificultades, muchas más prevenciones. Y va a haber riesgo también para las comunidades receptoras, para sus familias, para sus allegados, para los entornos sociales y ciudadanos donde ellos vayan a ejercer sus actividades. Se necesita el acompañamiento psicosocial, pero yo doy por hecho que eso se va a dar. Porque también veo como con visión optimista los avances institucionales que se dan. Es decir, ya hoy no cabría en la cabeza de ningún funcionario ni en ninguna institución negar el tema psicosocial, al contrario, ya el Ministerio de Salud tiene políticas al respecto, hay normatividad, la ACR tiene un desarrollo importante de la experiencia psicosocial con excombatientes, incluso ha tenido que hacer revisiones en su enfoque. Yo no diría tan plano, es que eso le va a tocar a la ACR. Es que yo creo que cuando se dé el paso a la vida civil y a la acción legal de las FARC y el ELN, también se van a dar cambios propios de sus acuerdos de paz. Es posible inclusive que la ACR se transforme.